Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? El gusto de verlos después de algún tiempo, después de haberlos visto el año pasado. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí una vez más para continuar con el estudio de la palabra, y es un gozo poderlos ver que están todos bien. Digo, bien en el sentido de que si tenemos vida, por la gracia de Dios seguimos para adelante. Bueno, hermanos, vamos a comenzar un tema nuevo esta semana. Por título lleva ¿Cómo evitar las trampas de la vida? ¿Quién ha oído de las trampas? ¿Quién ha pasado por las trampas de la vida? Pero vamos a estar estudiando seis temas diferentes a través de este estudio. Y el primero de esta semana lleva por título La trampa de la traición. Traición. Hemos oído esa palabra, hemos oído esa frase. Así que vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este día, en esta mañana, por la oportunidad que tú nos das una vez más de estar aquí reunidos, Padre, en esta tu iglesia, en este lugar de reunión, Padre, para buscar de tu presencia. Simplemente para eso, simplemente para venir y alabar tu nombre, para venir y seguir buscando de ti, seguir conociéndote a través de tu palabra, para venir y como pueblo tuyo, Padre, alabar tu nombre, como grupo, como parte de tu pueblo. Bendito Dios, ciertamente ese es un privilegio. Ciertamente, Padre, tenemos la libertad de hacerlo, a diferencia de algunos lugares, a diferencia de algunos que no lo pueden hacer con esa libertad, Padre. Te damos las gracias por ello, Padre, porque ciertamente tú nos has permitido estar aquí en este lugar, en este tiempo, para seguir buscando de ti. Padre, ciertamente las cosas no se ven muy prometedoras allá afuera. Las cosas se ven difíciles. Para algunas personas se ven sin esperanza. Para algunas con dificultad, pero ahí seguimos, Padre, tomados de tu mano, confiando en tu voluntad, confiando en lo que tú vas a hacer, Padre, confiando en lo que ya hiciste a través de tu Hijo amado Jesucristo. Bendito Dios, te pedimos por aquellos que están en necesidad, Padre, por aquellos que están pasando por enfermedades, Padre, por la nueva ola de enfermedades que ha llegado, Padre, y que tanta gente está siendo contagiada. Bendito Dios, pero seguimos confiando en ti. Seguimos confiando en que tu voluntad será hecha, Padre. Así como lo dice tu palabra, así como en el cielo, también aquí en la tierra, bendito Dios. Te pedimos, Padre, que estemos en esa disponibilidad de que se haga tu voluntad. De que confiemos que sin importar lo que suceda, que estemos confiados que esa es tu voluntad. Bendito Dios, ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos a buscar de ti a través de tu palabra, a tener nuestra mente y corazón listos y dispuestos para recibir de ella. Prepara nuestro corazón, Padre. Prepara nuestra mente. Que haya disponibilidad, bendito Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana. Te pedimos que tú los bendigas. Te pedimos por aquellos que no han llegado, Padre, que tú los traigas con bien. Te pedimos, Padre, por aquellos que han de venir. Aquellos que han de venir en su momento a través de lo que tú ya estás haciendo, bendito Dios. Padre amado, nos ponemos en tus manos en esta mañana y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos sean todos. Vamos a continuar con este nuevo tema, este nuevo estudio por título La trampa de la traición. ¿Y quién ha oído esa
¿no? ¿Quién ha oído? ¿Quién ha experimentado esa situación de traición? Podemos experimentarla de diferentes formas, de diferentes maneras, en diferentes situaciones de la vida. Y algunos podríamos llamarle traición a ciertas cosas drásticas de la vida, que no esperábamos en sí, que no recibimos lo que esperábamos en sí de alguien. Podemos también llevarlo al punto de cosas insignificantes, que podemos decir, me traicionó por... el hermano o la hermana nomás vio al hermano que estaba a un lado y a mí no me vio, y lo tratamos como una traición. Pero hay situaciones donde vamos a estar viendo en el libro de Génesis, donde en realidad podemos ver el punto de traición. El libro de Génesis, la historia de un hombre llamado José, hijo de Jacob, donde vamos a ver en realidad hasta qué punto fue traicionado, pero que a través de esa traición había un propósito también. Así que vamos a estar en el libro de Génesis, capítulo 37, versos 1 al 5 y ahí en adelante a través de todo ese capítulo. Pero vamos a ver esa historia tan impactante de José. Y la pregunta es, para comenzar, ¿te has sentido traicionado alguna vez? ¿Por alguien? ¿Por alguien cercano? ¿Por alguien que en realidad tú nunca esperabas que fuera así? Créeme que José tiene una historia de qué platicarnos acerca de su propia familia. Y es lo que vamos a ver. Traidor. ¿Ha oído esa palabra? Traidor. ¿Qué palabra más fea? Todos hemos visto películas en donde el personaje principal se le acusa de ser un traidor. Quizás porque ha robado algún secreto importante o porque lo han confundido con un villano. Pero, ¿qué pasa cuando la ficción se convierte en realidad? ¿Qué pasa cuando pasamos de aquellas historias que podemos ver en el televisor, en un cine, etcétera, a la vida real? A experimentarlo en carne propia. A experimentarlo en nuestra vida personal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos traicionados por alguien? Si te ha pasado algo así, probablemente te sientes profundamente herido. Mucho más si la persona que te traicionó era cercana a ti. Ser traicionado por alguien es sumamente doloroso. Pero gloria a Dios que Él nunca nos traiciona. Gloria a Dios que Él es un Dios fiel. Un Dios verdadero que no nos va a traicionar. Porque Él es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Y por medio de su palabra nos ayuda a entender cómo podemos salir victoriosos. Incluso cuando hayamos sido traicionados. Incluso cuando estemos atravesando esa situación tan difícil. A través de Dios, de su palabra, nos puede llevar a la victoria. Esto especialmente lo vemos en la vida de José. Este joven fue traicionado por sus hermanos que querían matarlo. Sin embargo, como aprenderás, incluso en medio de las tremendas pruebas por las que pasó José, Dios estaba en control de todo. Dios. Y tal vez en nuestro pensamiento no podemos entender eso. ¿Será que Dios estaba en control de eso? ¿Será que Dios permitió que sus hermanos lo traicionaran, quisieran matarlo, que lo vendieron, que todo lo que hicieron? ¿Será que Dios estaba en control de todo eso? Quédese pensando en eso por un momento.
Pero vamos a ir a la palabra mientras seguimos pensando en eso. Génesis 37, verso 1 al 5, si alguien lo tiene y le puede dar lectura, por favor. Amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vemos esta historia cómo comienza. Vemos diferentes personajes aquí que están relacionados entre sí. Algunas mujeres, hermanos, hijos, el padre, José mismo. Pero comienza, dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿Quién era el padre de Jacob? ¿Quién? Isaac. El padre de Jacob, su hermano Esaú. Si recordamos ese conflicto entre hermanos también. Esaú y Jacob. Pero dice que la palabra que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y dice, esta es la historia de la familia disfuncional. No dice así, perdón. Esta es la historia de la familia de Jacob. Una familia muy disfuncional. Una familia muy disfuncional. Algo que ya venía desde la situación con su hermano Esaú, donde hubo mucho conflicto, donde hubo traición, donde la mamá tenía preferencia por uno de ellos. Donde vemos que ahora Jacob tiene preferencia por uno de sus 12 hijos. Una familia disfuncional. Había favoritismo. Había alguien especial que hacía diferencia entre los demás. Y entonces vemos el resultado de ese favoritismo. Vemos el resultado de poner más énfasis en una sola persona, siendo todos parte de la familia. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba, ¿con quién dice? Con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa. ¿Y quiénes son estas dos mujeres? O sea, que tenía dos esposas. Oh, más de dos. Okay. Entonces ya estamos ahí indagando en esta familia disfuncional que tenía primeramente más de dos mujeres. Eran cuatro. 4 mujeres. Una de ellas dice que era Zilpa y la otra Bilha. Y José estaba con los hijos de estas dos mujeres. En otras palabras, que José no era hijo de ninguno de ellas dos. Estaba con los hijos de estas dos mujeres. Dice Zilpa, dice Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre
la mala fama de ellos. Para empezar ya estamos ahí en problema porque esos jóvenes, estos muchachos tenían una mala fama. No eran muy justos, no eran muy rectos en su diario vivir. Y ahora dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Grave problema. Grave problema. Porque había un favoritismo, porque había un énfasis hacia este hijo. Aquí nos da un porqué, y no sé si sea una buena excusa, pero nos da un porqué. Dice, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores para que resaltara, para que se viera ese énfasis, para que se viera ese favoritismo. Porque José era hijo de ¿quién? De Raquel. De aquella mujer por la que él había trabajado 7 años y que fue también traicionado por su suegro Labán, quien era también su tío, y Raquel su prima. Una familia disfuncional. Y tal vez ahorita seguimos pensando, y Dios permitió eso. Y esa era la voluntad de Dios. Y Dios estaba en control de todo esto. Entonces vemos que Jacob es traicionado por su suegro, porque le dice, ok, aquí está mi hija. No, pero esa no es la que yo quería. Ahora tienes que trabajar 7 años más por la que tú quieres. Traición. Y entonces vemos que sí, tal vez Jacob hace el énfasis de que amaba a José más que a todos sus hijos, porque él a la que en realidad amaba era a Raquel. Raquel no le pudo dar hijos tampoco, hasta que llegó José. Después de que nacieron 10 hijos más de 3 mujeres diferentes. ¿Qué es una familia disfuncional? Una familia que emplea pautas insanas para relacionarse. Insanas. En cualquier sentido. Insanas. Y eso conlleva a un deterioro mental y físico. Eso conlleva a que ciertamente los demás hijos ya en su mente tenían una perspectiva diferente. ¿Y por qué? ¿Por qué él ama más a este hijo? ¿Por qué él hace diferencia entre nosotros? ¿Por qué le dio esa túnica hermosa para hacer una diferencia? De los 12 hijos de Jacob, 6 eran hijos de Lea, la hermana de Raquel, con la que se tuvo que casar primero. 2 de los hijos de Jacob eran hijos de Bila y 2 de Silpa, 2 de las sirvientas, una de cada una de las hermanas. Y por último, los 2 últimos, José y su hermano Benjamín, hijos de Raquel. Entonces vemos que sí había una situación de conflicto en esta familia a través de la situación que se estaba viviendo, a través del resentimiento, a través de la envidia, a través del odio, a través del favoritismo, a través de que Jacob hacía un énfasis con este hijo menor, José. Dice, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían.
Le aborrecían. Esa era la raíz del problema. Ese favoritismo que había hacia José. Ese amor más mostrado a través de la relación que tenía con José, Jacob. Una situación de favoritismo, pero un favoritismo sin secretos. Un favoritismo que lo mostraba, que lo enseñaba, que todos se habían dado cuenta de ello. Pero también una situación repetitiva de lo que ya Jacob y Esaú habían vivido en su vida. O sea que era una situación de una generación atrasada, de una generación que ya Jacob lo había vivido en su propia carne, con su mamá y su hermano. Y aquí está la gota que derramó el vaso. Al final de este pasaje que acabamos de leer, dice el verso 4, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Había ya un rencor, había una situación conflictiva todo el tiempo. Dice verso 5, dice, y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Esa fue la gota que derramó el vaso. Un sueño donde, aquí no nos explica qué sueño fue. Aquí hasta este punto no nos dice qué es lo que soñó José, qué es lo que le platicó a sus hermanos de ese sueño. Pero dice que a través de ese sueño aún le aborrecían más todavía. Todavía se creó una relación más frustrante, una relación de envidia, de odio. Tenemos que ver algunos puntos en este pasaje. Tenemos que comprender que Dios está en control. Cuando todo parece estar en nuestra contra, Dios sigue en control. Dios sigue controlando cualquier situación, por más oscura que parezca, por más difícil que la veamos. Dios sigue en control. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos confiando nosotros en Dios? Al parecer José no nos define cuál era su relación personal con Dios. Pero cuando leemos la historia de José, hasta su final, vemos que en realidad tenía una relación personal con Dios. Que en realidad él estaba confiando en lo que Dios estaba haciendo. En realidad él confiaba en lo que Dios iba a hacer a través de todo lo que él vivió. Primer punto que podemos ver es que el favoritismo humano nunca trae buenas consecuencias. El favoritismo nunca va a traer buenas consecuencias. Lo vamos a poder ver en los siguientes pasajes. El que hagamos énfasis hacia un hijo en particular, eso simplemente va a crear una fricción. Eso simplemente va a crear una motivación a ver las cosas de una manera diferente, con odio, con resentimiento, con rencor. Nos dice aquí, Jacob y su familia se encontraban en la tierra de Canaán, específicamente en Hebrón. Raquel, madre de José y Benjamín, ya había muerto para este tiempo, donde José era un joven apenas de 17 años. Y su madre, porque su madre murió cuando dio a luz a Benjamín. Entonces la realidad es que no sé cómo se sentiría José en este punto de su vida, donde todos sus hermanos estaban en contra de él, donde tal vez el único que lo veía bien era su padre.
pero lo veía con un énfasis mucho más allá, tal vez del que debiera. Segundo punto que debemos de ver es que Dios puede traer situaciones difíciles a nuestra vida, aunque no entendemos el por qué, hasta mucho después. Créame que José, yo creo que entendió en los últimos años de su vida el porqué de todo lo que vivió, de todo lo que Dios permitió en su vida. Aunque tal vez en su momento no era nada agradable. Pero Dios seguía en control. La pregunta aquí que debemos de hacernos es: ¿en quién confías cuando todo parece estar en tu contra? ¿En quién confías? Yo no sé si en realidad José estuviera confiando en su padre Jacob en ese momento. O si él podría confiar en alguno de sus hermanos. O en algún familiar, no sé. La palabra de Dios no nos especifica si había alguna relación más cercana con alguien más. Pero la pregunta es: ¿en quién estamos confiando nosotros cuando todo parece estar en nuestra contra? ¿Te imaginarías la reacción de su familia cuando José les cuenta este sueño que tuvo? Ya siendo el favorito, ya siendo el que era mejor visto por su padre, y les cuenta ese sueño, que aquí no nos lo explica, pero que nos dice que, en otras palabras, que todos se iban a inclinar delante de él, que todos le iban a servir. Y eso simplemente trajo más conflicto. ¿Te imaginarías la reacción de su familia? Ahí estaba el joven José, el favorito de su papá, diciéndoles a todos que se inclinarían ante él. Dice, por eso sus hermanos lo aborrecían todavía más. Todavía más. Ahora la pregunta aquí es si José tenía la culpa de haber soñado esto. La respuesta es totalmente no, porque era un sueño profético, era un sueño de lo que Dios, del plan de Dios para la vida de José, para la vida de su familia, para la vida no tan solo de ellos, sino de todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo, de lo que iba a suceder. José no tenía la culpa de nada. Era un sueño profético y venían de parte de Jehová. Algunas veces la trampa de la traición viene por cosas de las que nosotros simplemente no tenemos la culpa. Pero vienen, pero suceden, pero están pasando. La pregunta es: ¿en quién estamos confiando? ¿En quién estamos confiando a través de toda esa situación? Créanme que yo tengo la seguridad de que José estaba confiando en Dios. A través de toda esa situación, a través de lo que estaba viviendo, a través de cada día de ver a sus hermanos que lo odiaban, que tenían resentimiento contra él. Y ahora vamos a Génesis, capítulo 37, verso 19 al 24. Si alguien le da lectura, por favor. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 24. Perdón. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le
tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Amén. Y le dije, y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Como una frase burlona, como una frase de burla. Mira, aquí viene el soñador. Aquí viene el que cree que vamos a humillarnos delante de él. Porque si nos brincamos, ¿verdad? Del verso 5 al 19, pero si leemos el verso 6 y 7, dice: y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Aún más. Pero era un sueño de José, un sueño que Dios mismo le dio, un sueño que él les comentó. ¿Qué culpa tenía José? No tan solo eso, que sino después tuvo otro sueño. Soñó aún otro sueño, y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y postraremos en tierra ante ti? Ahora ya no tan solo eran los hermanos, eran los padres. Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. ¿Qué sueño es lo que está soñando mi hijo? ¿Qué sueño es lo que está teniendo José? Mi hijo amado, mi hijo preferido. ¿Qué es lo que está soñando? ¿Qué es lo que está pasando? Vemos aquí una situación de odio y resentimiento hacia un hermano. Porque lo vemos en el versículo 19, dice: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Vemos hasta qué punto puede llevar simplemente un comentario, un sueño, cuando ya hay resentimiento, cuando ya hay odio, cuando hay situaciones de fricción en una familia. ¿Hasta qué punto puede llegar a pensar aquella persona que se siente ofendida? Aquí el pensamiento de ellos era simplemente de matar. Simplemente dice: matémosle y echémosle en una cisterna. Y vamos a inventarnos una mentira para que esto funcione. Vamos a inventarnos que una bestia lo devoró. Y ahí veremos qué va a pasar con sus sueños. Ahí veremos qué en realidad tienen que ver sus sueños con lo que él dice. Vemos una situación de odio y resentimiento hacia un hermano. Pero vemos que también había alguien que estaba dispuesto a interceder. Alguien que, no sé por qué razón. Porque Rubén, siendo el hermano mayor, tal vez se sentía responsable de lo que iba a suceder. O tal vez quería quedar bien con su padre por la situación que ya había vivido. ¿Y cuál era esa situación? Que también se acostó con una de sus esposas.
Entonces vemos que sí es una historia de una familia disfuncional. De una familia que en realidad estaba creando resentimientos por las situaciones que se habían vivido, por las situaciones que se estaban viviendo. Pero la realidad es que Rubén intercedió por José. Verso 22. Dice, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. En otras palabras, Rubén tenía una intención buena, independientemente de cuál haya sido su pensamiento. Tenía una intención buena de librarlo de la muerte, para después llevarlo con su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Te has sentido traicionado? ¿Qué pasa por tu mente cuando estás viviendo esa situación? Queremos pensar cuál sería el pensamiento de José en ese momento, donde lo único que sus hermanos querían hacer era matarle. No lo querían. ¿No lo querían? Por el historial, por la situación que se había vivido, no sé por cuánto tiempo, por el favoritismo que había en esa familia, por los sueños que tuvo José, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué pasa por tu mente en ese momento cuando tú te sientes traicionado? Sin importar lo que pase por nuestra mente, Dios sigue en control. Dios sigue en control de cada situación, de cada momento. Tenemos que recordar lo terrible de la envidia y sus consecuencias. Tenemos que ver a través de este pasaje lo que la envidia puede hacer. Lo que la envidia puede llevarnos a pensar hacia otra persona. Porque, ¿qué es la envidia? Simplemente que queremos estar en el lugar de alguien más. Simplemente queremos tener lo que esa persona tiene. Simplemente queremos ser lo que esa persona es. Y nos puede llevar a tener pensamientos equivocados, erróneos, que traen consecuencias. La envidia puede ser un motivo para que otros nos traicionen, o para que nosotros traicionemos. La envidia nos puede llevar a la traición. Jacob le pidió a José que buscara a sus hermanos, y él fue a buscarlos hacia el norte, a Siquén. Cuando sus hermanos lo vieron acercándose en la distancia, conspiraron contra él. Lo llamaron soñador. Este era un apodo de burla, puesto que se consideraban que sus sueños eran ridículos. Pero había envidia, pero había un sentimiento de envidia hacia su hermano. La envidia también es un pecado. Y como tal produce pecado. El odio de sus hermanos era tal que decidieron matarlo y esconder su cuerpo en una cisterna para que nunca fuera encontrado. Esos son los pensamientos que puede llevar la envidia, el resentimiento. Dios puede usar a una persona que no esperamos para que Él, o que no esperamos que Él pudiera usar, para sacarnos de una situación difícil. Tal vez porque la palabra nos dice que todos tenían ese resentimiento contra su hermano, que todos lo odiaban, que todos lo... Pero dice que aquí tal vez José no esperaba eso de su hermano Rubén, de que su hermano Rubén intercediera, siendo un medio hermano, podríamos llamarlo así,
siendo el mayor, el hijo de su tía, podemos decirlo. Tal vez él no esperaba eso, pero sí Dios puede usar a cualquier persona, a la persona menos indicada, a la persona que menos esperamos, para que venga a nuestro rescate, para que venga a sacarnos de una situación difícil. Dios tenía planeado salvar la vida de José por medio de Rubén, el hermano mayor. Porque por ser el mayor, él sería el principal responsable de lo sucedido. La pregunta aquí es si reconocemos el plan de Dios cuando estamos enfrentando esa situación. Tal vez en este momento José ni se imaginaba, ni siquiera pensaba si esto era un plan de Dios o no. Todo lo que estaba viviendo, si en realidad Dios estaba en control de esta situación. Nunca se imaginó lo que vendría a futuro a través de lo que estaba viviendo. La pregunta es si reconocemos el plan de Dios cuando estamos en una situación difícil. Porque tal vez es lo menos en lo que pensamos. Que Dios tenga un propósito a través de esa situación que estamos viviendo, a través de la situación que estamos experimentando. Tal vez es lo menos en que pensamos que Dios tenga un propósito y un plan. Génesis 37, 26 y 27 dice así. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho, dice, hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. O sea, pasó de una situación de muerte a una situación donde, ok, no nos vamos a manchar las manos, no vamos a derramar sangre inocente, porque ese era un grave pecado, sigue siendo un grave pecado. No nos vamos a meter en esa situación, pero simplemente dice, vendámoslo. Vendamos a nuestro hermano como un esclavo. Y sobre todo, saquemos provecho de ello. Saquemos ganancias de esta situación. ¿A costa de qué? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para traicionar a alguien? Debemos de reconocer que Dios sigue en control, aunque sea difícil de verlo en ese momento. Aunque sea difícil ver que Dios está en control, Dios sigue en control. Cuando pasamos por pruebas y dificultades, no debemos de olvidar que Dios glorifica su nombre en la vida de aquellos que le aman. En la vida de aquellos que aman a Dios, Dios sigue glorificando su nombre a través de situaciones que nosotros no podemos entender, a través de situaciones que nosotros no queremos vivir o pasar a través de ellas. Pero Dios sigue glorificando su nombre a través de esto. Al parecer esta opción parecía más beneficiosa para ellos. Verso 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. En otras palabras, todos quedaron de acuerdo. Sí, está bien, vamos a hacer eso. Vamos a venderle. Vamos a sacar provecho de esta situación. Vamos a sacar ganancias. Aun cuando reconocían que era su hermano. Aun cuando reconocían que era su propia carne, su propia sangre. Vendámosle. Aquí pareciera que no tuvieran corazón. Aquí pareciera que en realidad su corazón era de piedra. Pero si seguimos estudiando esto, dice que la palabra que
que esto sucedió mientras Rubén no estaba ahí. El que había dicho que no le mataran, el que había dicho que lo dejaran en una cisterna para que él regresara después, para sacarlo y llevarlo con su padre. Porque si vamos más adelante, Rubén regresó a buscar, pero ya no lo encontró. Aquí tenemos que reflexionar en este pasaje la importancia de confiar en Dios en medio de la prueba, en medio de aquella situación extrema que en realidad tal vez nos preguntamos si Dios está en control, que en realidad nos preguntamos si Dios sigue en control. Entender que Dios sigue en control. Dios obró en José de la misma manera que Él obra en la vida de cada uno de nosotros. Y sigue obrando. Y sí vamos a atravesar situaciones difíciles. Y sí vamos a experimentar la traición. Y sí vamos a experimentar el odio, la envidia, etcétera, etcétera. Pero créame que Dios tiene un plan. Créame que Dios tiene un propósito a través de cada situación. Oiga, hermano, pero es difícil. Es difícil atravesar ciertas situaciones de la vida. ¿Saben quién experimentó la traición al máximo también? Jesucristo. Jesucristo. Al igual que José, Jesucristo fue traicionado por alguien cercano a él. Uno de sus discípulos. Uno de sus discípulos que no tan solo lo vendió, no tan solo lo entregó, sino que también sacó provecho de ello. Y no tan solo ese, sino los demás. Porque en la hora más necesitada todos corrieron, todos salieron corriendo. Cuando decían si es posible hasta la muerte, dice, yo ahí estaré. Alguien lo dijo así. Y en el momento todos corrieron. Dice, no solamente Judas Iscariote le vendió por 30 monedas de plata, sino que sus discípulos huyeron en el huerto de Getsemaní cuando más los necesitaba. Sin embargo, Dios estaba obrando de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Y hermano, la realidad es que nosotros no entendemos a veces las situaciones. Y la realidad es que queremos entenderlas. La realidad es que a veces, y la mayoría de las veces, no es necesario que las entendamos. Porque Dios va a obrar a través de esa situación. Le voy a pedir a alguien que vaya a Romanos 8:28 para terminar este pasaje. Pero hay 3 cosas que nosotros podemos hacer para poder empezar a practicar en estas situaciones de la vida. Para poder salir victoriosos en esto que es la trampa de la traición. Porque la mayor parte de las veces cuando uno se siente traicionado no quiere seguir adelante, se siente desanimado, se siente triste, se siente en una situación donde dice, ¿cómo? Si de la persona que menos lo esperaba me ha traicionado. Tal vez nos sentimos sin ánimo de seguir adelante, pero podemos seguir en victoria si empezamos a hacer algunas cosas. Hermano. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. No sé si José conocía este versículo. No sé si José se lo habían presentado en aquel tiempo. Pero la palabra es clara, la palabra es fiel. Cosas que podemos hacer nosotros, primero investiga, dice. ¿Qué otros ejemplos en la Biblia puedes encontrar de personas que sufrieron una traición, pero que salieron victoriosas? Podemos seguir estudiando la historia de José y sabemos su historia. Fue el que gobernó en Egipto en el tiempo de la crisis, en el tiempo del hambre.
Y que Dios a través de todo esto lo puso ahí con un propósito. Comparte, manda un mensaje de texto o hazle una llamada telefónica a una persona que sabes que está pasando por una situación difícil. Y medita. Haz una lista de 10 situaciones difíciles en tu vida de las cuales Dios te ha sacado victorioso. No sé si puede hacer una lista de 10 situaciones de su vida. Yo creo que podemos hacer una lista más grande de 10 situaciones de la vida, donde Dios nos ha sacado victorioso, y es por la misma razón que estamos aquí el día de hoy. Porque Dios nos sigue sacando victoriosos a través de la prueba, a través de cada situación que tal vez no quisimos atravesar o no queríamos atravesar, pero que el día de hoy podemos dar testimonio de ello. Qué difícil era la situación por la que estaba pasando José. Debería de sentirse muy solo en medio de la prueba. Sin embargo, no estaba solo. Dios estaba con él. Dios no lo había dejado ni lo había abandonado. Tampoco no nos ha abandonado a nosotros. No caigamos en la trampa de la traición. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios, hermano, y llévese ese versículo, lléveselo con usted, Romanos 8:28, que nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas que podemos experimentar en la vida, buenas y malas, si usted ama a Dios, le son para bien. Hermano, que Dios me los bendiga.